Value Investing FM, episodio 360. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Esta semana volvemos con otra maravillosa entrevista. Pero como siempre, antes, el warning. En el warning voy a ser breve, que es que queda la última semana de oferta de lanzamiento de Vanguardia, curso de inteligencia artificial. No me voy a extender, tenéis en el canal de YouTube una presentación, en el canal de YouTube de Academia de Inversión, donde hago una presentación y respondo a preguntas. Tenéis más información en academiainversión.com/vanguardia y si tenéis cualquier duda, escribidme en academiainversión.com/contacto y a paco@academiainversión.com. Y he ido al grano porque también quería hablar brevemente de nuestro patrocinador, que un año más es Grupo 10 Seguros, de nuestro buen amigo Amaro, que estará en nuestro gran evento. Mítico. ¿Qué hacen, Adrián? Pues Grupo 10 Seguros es un corredor oficial de seguros registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, nacido en 2012. Ya tiene varios años de experiencia y es la unión de varios corredores con la idea de centralizar servicios y reducir costes, para aumentando la competitividad. Ofrecen además un análisis objetivo e independiente, con buena relación calidad-precio. Sí, y la verdad, para no aburrir con datos, en mi familia, además del coche, hemos pasado 2 seguros más, seguros de casas. El trato es cercano, hablas con personas, no con máquinas, la relación calidad-precio es buena. Así que, si estáis interesados en seguros, tanto a particulares como salud, vida, accidentes, hogar, auto, etcétera, o de empresas, multirriesgo, responsabilidad civil, de crédito, accidentes, etcétera, echadle un vistazo en grupo10mb.com o contactar con ellos en el teléfono 667 40 30 86. Y también estará Amaro por nuestro gran evento. Si os pasáis por ahí, podéis hablar con él, aunque no suele estar hablando de seguros, pero seguro que os atiende encantado. Así que echadle un vistazo a estos seguros de Grupo 10, que en mi familia estamos encantados. Y dicho esto, hablando de estar encantados, también estamos encantados con nuestro invitado de hoy, que ya hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero bastante además. Bastante. Vuelve con nosotros Javier Acción. Y estuvo en el podcast 71 y 188. O sea que sí que ha llovido bastante. La última visita que hizo fue en 2021. Para los que no lo conozcáis, Javi es fundador de Acción Inversiones, Bachelor in Business Administration por la Escuela de Negocios CaixaNova Vigo y Máster en Negocios Internacionales por la Pompeu Fabra de Barcelona. Además posee el CIIA, el Certified International Investment Analyst, 15 años de experiencia en mercados financieros, incluida trayectoria en el Banco Santander y Barclays, hasta que decide en 2014 establecerse por su cuenta propia y registrarse como empresa de asesoramiento financiero, EAF. Y además dirige el podcast Tu Dinero en Acción. Que la verdad que buen branding. La verdad que da mucho juego ese apellido, Javi. Bienvenido de nuevo a Value Investing FM. Muchas gracias. Ya tenía ganas de volver por aquí. La verdad es que sí, el apellido es perfecto. Solo faltaba casarte con la hija de Bono, tener un hijo que se llame Acción Bono, para tener ya una cartera diversificada a nivel familia. Pero bueno, muy bien, Javi. Pues nada, ya sabes, encantado. Y la primera pregunta es: ¿cómo has vivido estos últimos años?
que ya han sido varios. Normalmente preguntamos el último año, año y pico, pero ya han sido varios, con un drawdown importante en la cartera, con esta contracción de múltiplos que ha ido remontando y además cambios importantes en la filosofía de la cartera. Bueno, el cambio importante de filosofía, creo que ya lo comentaste, pero si quieres comentar algo más, no solo de movimientos, también de, quizás no de estrategia, pero de táctica que has vivido estos últimos años, también te lo agradeceríamos. Bueno, gracias otra vez. Bueno, el apellido no quedaba más remedio que utilizarlo dedicándome a la inversión y apellándome a acción, pues la verdad es que no quedaba otra que utilizarlo para acción e inversiones, ¿no? Y bueno, pues en el caso del podcast, pues creo que tu dinero en acción también tenía bastante sentido, no nos complicamos mucho, la verdad. Y nada, pues estos últimos años, cambio de estrategia de filosofía inversora, no podemos decir que haya habido tan recientemente. Realmente el cambio importante para nosotros se produjo entre el año 2018 y el año 2020. El Fondo Acción Global venía de una cartera familiar que se llamaba Valachi Inversiones, que era de mi padre y mi hermano. Mi padre, ahora jubilado, es médico estomatólogo y mi hermano es odontólogo. Entonces, pues compañeros de promoción y gente cercana. Cuando yo todavía estaba trabajando en banca, montamos una sociedad en el año 2008, que era una sociedad de capital privado, que íbamos haciendo ampliaciones de capital cada año y yo llevaba la parte financiera, les presentaba tesis de inversión y pues teníamos una cartera muy diversificada, teníamos también renta fija, invertíamos también en fondos, en ETFs, una cartera global, digamos, y era bastante campo de pruebas, ¿no? Ahí fue donde yo fui aprendiendo a gestionar capital ajeno y eso se terminó convirtiendo cuando yo dejé la banca y registré la EAF, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues se terminó convirtiendo en el primer cliente importante cuando lo convertimos después, posteriormente, en 2016, en el fondo, ¿no? La primera etapa del fondo era, pues, digamos, una transición desde esa sociedad privada, abriéndolo a nuevos partícipes, pero reflejaba mucho aquella filosofía de inversión, pues porque tenía renta fija, tenía liquidez, invertíamos también en fondos y digamos que ese periodo entre 2016 hasta 2020, incluso en 2020 tuvimos coberturas que nos funcionaron muy bien en la primera parte del año cuando vino toda la caída de COVID, que estábamos con muy poquita exposición y ahí acertamos muy bien con el timing, pero a continuación viene toda la recuperación y nos cogen muy cubiertos. Entonces, pues ahí fue donde fue el antes y el después de decir, pues convertimos con el consenso de los partícipes principales, porque claro, viniendo de la sociedad de capital privado, pues al principio éramos muy poquitos partícipes y para que el proyecto fuese sostenible a largo plazo, pues muchas decisiones se seguían tomando de manera consensuada y yo necesitaba, para que si venía una época de mercado muy mala, todavía estamos ahora pues ya hemos vivido años buenos de mercado y parece que el crack de 2008 como que queda ya muy lejano, pero nosotros en aquellos momentos lo teníamos muy grabado a fuego, que podía venir una crisis financiera importante en cualquier momento. Y yo, para ponerme en un fondo puro de renta variable, exposición alta, cero coberturas y una cartera además bastante más concentrada, necesitaba el consenso de los partícipes principales para asegurar que si venía una época mala, pues no fuésemos a tener 2 o 3 salidas importantes y que hiciesen inviable el proyecto, ¿no? Entonces, en ese momento, pues finales de 2020, con el consenso de estos partícipes importantes, pues pasamos, aunque está registrado como mixto flexible para poder tener la exposición que queramos y poder movernos con cierta flexibilidad, que es una categoría pues que, aunque parezca que puede ser defensiva, realmente hay muchos fondos cañeros y que son de 100% renta variable en esa categoría, porque da toda esa flexibilidad de estar 0 a 100 en renta variable o 0 a 100 en renta fija, ¿no? Es decir, entonces es una categoría que nos encajaba bien para poder tener flexibilidad, pero con un foco muy claro en renta variable, ¿no? Entonces, en ese momento hacemos una transición a compañías puras de calidad y crecimiento, que realmente la filosofía del fondo es esa, ¿no? Calidad y crecimiento comparado a precio razonable. Ese es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos. Y con una exposición alta, con la mala suerte de que en ese primer periodo de 2 o 3 años, tan pronto hicimos esa transición a compañías de calidad y crecimiento y exposición alta, pues vino desde los años 70, junto con el crack de las .com, pues el peor periodo para compañías de calidad y crecimiento, que fue el año 2022, ¿no? Entonces ahí vino un drawdown importante. Es verdad que 2020, bueno, había sido un año, digamos, intermedio entre la caída y la subida, y 2021 había sido bueno.
Viene 2022, que es un año muy negativo, y pues ahí, como previamente la primera etapa del fondo había sido muy defensiva y los retornos todavía eran de un fondo mixto, pues tan pronto el fondo se convierte en un fondo puro de renta variable, viene un impacto fuerte, con algunos errores de inversión también que cometimos ese año, y pues parecía que nosotros nos habíamos olvidado de invertir y que las tesis de cartera ya no iba a servir ninguna. Y bueno, pues la suerte fue que entre 2022 y 2023 pudimos aprovechar esas rebajas para hacer una pequeña rotación de cartera todavía a compañías de mejor calidad, aprovechando las oportunidades que hubo entre esos años. Y bueno, pues algunas de las compañías que más retorno nos han dado en la historia del fondo fueron precisamente las que pudimos pescar en esa época, ¿no? Pues las Tesla, Netflix o Spotify, Lifco, Vitec Software, Halma, compañías que están dando retornos de doble dígito muy alto desde que las compramos, ¿no? Y luego pues una parte importante de la cartera que ya venía desde el año 2018, cuando empezamos a hacer esa transición a calidad, pues las Judges Scientific o Microsoft o pues Alphabet, compañías pues que vienen dando retornos entre el 15 y el 20% anualizado ya durante 7 años, ¿no? Entonces al final pues esas son quizá las dos partes de la cartera que responden a una misma filosofía, que es calidad y crecimiento, pues compradas a precio razonable porque en algún momento esté pasando algo en ese sector o en el mercado en general, o con una compañía que decide, por ejemplo, pues como pasa ahora con las Big Tech, que una fase de inversión y que el mercado no le gusta porque mira al siguiente trimestre y nosotros miramos a los próximos 5 o 10 años vista y podemos comprar pues duros a 4 pesetas, ¿no? Esa es un poco la filosofía y lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y bueno, pues ahora venimos ya de 2 años un poquito más tranquilos, que en los que creemos que está reflejando bien lo que es nuestra cartera y lo que es nuestra filosofía de inversión, con 2 años de recuperación muy fuerte, ¿no? Ya te has adelantado un poco a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves la situación actual en la economía y los mercados? Pues pinta bien. Nos preguntaban el otro día en la reunión anual del fondo, que está en el podcast, es el episodio que pone reunión anual, me parece que es el capítulo 103, que eso es quizá el capítulo de la reunión anual y el capítulo 100 donde hacemos un balance de todos los 99 anteriores. Para quien llegue nuevo al podcast, quizás son pues 2 episodios muy significativos de nuestra filosofía de inversión y de por qué creemos que hay que ahorrar, por qué creemos que hay que invertir, lo que es el interés compuesto, por qué pensar a largo plazo y pues nuestra manera de invertir, qué empresas nos gustan y qué empresas tenemos en cartera. Pues en esos 2 episodios está todo muy condensado. En esa reunión anual nos preguntaba uno de los partícipes cómo ver la situación. Nos preguntaba concretamente por el tema de los aranceles de Trump y todo esto pues del nuevo secretario del Tesoro, ¿no? Scott Bessent, que bueno, pues es una persona que venía de un hedge fund y hay cartas bastante interesantes para leer de cuando está gestionando ese fondo y de repente pues es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? El resumen es que la situación pinta muy bien. Pinta muy bien para los mercados de capitales, para la economía, tanto lo que sería Main Street, que es economía real, como para Wall Street, que son los mercados. Lo que no sabemos es cuál va a ser el traspiés, porque es imposible que sea rectilíneo. De hecho, pues en los últimos años, aunque los últimos 2 años han sido buenos en mercado, pues en agosto vimos un flash crash de un 12% de caída en un día de la bolsa japonesa y los mercados desplomándose porque el yen y el carry trade y demás, ¿no? Esas cosas parece que ya no se olvidan muy rápidamente, pero incluso en los años más alcistas una caída de un 10 o un 15% puede venir en cualquier momento y creo que 2025 y 2026 no van a ser diferentes, ¿no? Pero dicho esto, la verdad es que las medidas que se están tomando para la locomotora de la economía mundial, que es Estados Unidos, pues son muy buenas. Bajarle los impuestos a las empresas, y eliminar regulación y fomentar la actividad manufacturera en Estados Unidos, pues es muy bueno para la economía y al final pues los mercados con sus movimientos intermedios no dejan de reflejar el crecimiento de los beneficios de las empresas a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues pinta bastante bien. Algunas muestras es que pues rápidamente el secretario del Tesoro ha empezado a decir que los bancos tienen demasiados requisitos de capital. Viniendo de la crisis de 2008 se aumentó mucho los requisitos del sector financiero
y ahora pues que ya les sobra capital, o sea que van a poder prestar más o estar un poquito más endeudados, pues eso para los bancos de inversión, para todos los mercados de capitales, pues es muy bueno. De hecho, el día que ganó Trump, las Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, subieron un 10-12% cada una, ¿no? Porque al final, el resumen, y eso se vio en el ciclo electoral de 2016-2020, al principio Trump era como un cisne negro, ¿no? Porque no se sabía, fue un resultado muy inesperado la victoria de 2016, pero rápidamente el mercado se dio cuenta de que al final tener a un tío tan capitalista como Trump en los mercados, pues para los mercados de capitales es algo muy bueno para los beneficios empresariales, ¿no? En este caso ya no hubo duda porque ya había la experiencia anterior, entonces el comportamiento fue muy bueno. Pero al final, más allá de tema Trump, secretario del Tesoro y demás, lo más importante, no solo para la economía y los mercados, concretamente para nuestra cartera y las empresas en las que nosotros estamos invertidos, es que lo que estamos atravesando con todo el Everest intermedio del COVID, que fue muy extremo para muchas métricas importantes, sea inflación, cadena de suministro, para muchos sectores, todo el tema de que de repente al no haber suministros las empresas decidiesen tener stocks excesivos y eso produzca un efecto que se llama un efecto látigo, ¿no? Que al final lo que produce es que cuando tienes demasiados inventarios en la cadena de valor, en la cadena productiva, a largo plazo eso deriva en menores ventas tarde o temprano en la parte alta de la cadena, ¿no? Entonces eso afectó al sector de salud, al sector de deportes en exterior, al sector textil, al sector de luxury, al sector de cosméticos, ha afectado a muchos sectores. Lo cual implica que también se generan oportunidades importantes en esos sectores cuando hay mucho pesimismo, ¿no? Pero más allá de eso, al final lo que estamos viviendo en esta década es un proceso de digitalización brutal de la economía. El teletrabajo, poder comunicarnos a distancia, poder tomar decisiones importantes de inversión, de contratación de personal sin tener que desplazarse. Eso es, básicamente lo que produce es un crecimiento económico con pocas presiones inflacionarias, ¿no? Con poca subida de precio, pues porque no tienes que subirte al coche y gastar en gasolina para ir a ver a esa persona, porque con un WhatsApp o un Google Meet o un Zoom puedes hacer esa reunión. Porque las empresas pueden deslocalizar la mano de obra contratando personal donde esté el talento con costes laborales más bajos y eso le permite ganar ese contrato sin una presión en precios porque tenga que estar disputándose la mano de obra entre todos los que quieren ganar más sueldo, ¿no? Entonces, al final, este proceso está produciendo un crecimiento económico sano y nuestra tesis es que la inflación era coyuntural y que iba a volver a niveles más normales. Cabe recordar que antes del COVID los gobiernos, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Banco de Japón, etcétera, no conseguían que hubiese inflación. Entonces, claro, cuando nosotros de repente vemos que de manera coyuntural, con una pirámide demográfica invertida, con este desarrollo tecnológico, pues que son todo avances deflacionarios, creíamos que esto había sido un shock de oferta seguido de un boom en la demanda que era algo muy coyuntural y pensábamos que la economía podía crecer de manera sana con una inflación muy contenida. Eso es lo que está pasando, un escenario muy Goldilocks, digamos, un escenario dorado en el que Estados Unidos está sacando datos de economía muy fuerte. Desde la victoria de Trump, el optimismo de las empresas medianas y pequeñas en Estados Unidos, de lo que sería más Main Street, ¿no?, de la economía real, está en máximos históricos. Es decir, va a haber planes de inversión importantes, la gente está volviendo a abrir la mano y eso, pues, para las empresas, la economía y para los mercados es muy positivo, ¿no? Como siempre pasa, de hecho nosotros lo vemos cuando hablamos con partícipes habitualmente, cuando vienes de 2 años muy buenos y hay una caída fuerte como la de 2022 todavía cercana, la gente tiene miedo a que venga la próxima caída. Es decir, la gente está pensando cuándo va a venir el próximo susto o por qué no deshacer posiciones en estas compañías que están haciendo máximos históricos o este fondo que me ha ido bien estos años o lo que sea, porque puede venir el próximo tortazo y esa es la típica configuración idónea para que el mercado siga subiendo. Lo que habría que tener cuidado si hubiese especulación como la que hubo, pues, por ejemplo, en 2021, apalancamiento, tipos al 0%, dinero gratis, hype por todos lados y una gran cantidad de IPOs, de OPVs, ¿no?, de salidas a cotizar al mercado. Preparando la reunión anual también veíamos la situación del mercado de capitales, especialmente en Europa,
están muy retraídos los mercados de capitales, es decir, no hay muchísima liquidez para cualquier negocio que quiera salir a cotizar. De hecho, el número de salidas a bolsa a nivel global está muy por debajo de los niveles de 2021, pero es que en Europa lleva 3 años cayendo consecutivos, ¿no? Esa configuración en la que los mercados no compran cualquier cosa y la recuperación no es homogénea, pues nos parece que es muy sano y es un entorno ideal para nosotros, que lo que buscamos es precisamente separar el grano de la paja y diferenciar unos negocios de otros, ¿no? Entonces, sesgo general muy optimista, creo que hay motivos para pensar que el mercado lo puede seguir haciendo bien, y además, pues cuando la recuperación no es homogénea y tienes negocios que han tirado mucho y que pues ya llegan a una valoración en la que se puede reducir el potencial o incluso en algunos casos sobrepasa esos límites, pues tienes una parte muy importante del mercado, que ahora hablaremos de ella si queréis, que está dando una oportunidad muy importante, pues mercados en máximos, tienes compañías que están en mínimos, que son muy buenas, porque el mercado no cuenta con su visto bueno, o porque son sectores denostados, o porque es una zona geográfica que al mercado no le gusta, o porque la capitalización de la empresa no es grande, o no tiene una liquidez enorme, y eso es una oportunidad para nosotros fantástica de rotar un poco la cartera, que es lo que hemos hecho en el último año, ¿no? Pues si quieres, lo que podemos hacer es mirar casos concretos de estas rotaciones, de mercados donde ya las valoraciones son más exigentes, a otros donde hay mayores oportunidades, en concreto Europa, y en este caso podemos empezar con una que no es precisamente una microcap, que es L'Oréal, que nuestro público conocerá, pero creo que nunca la comentamos aquí en el podcast. Sí, comentamos también en la reunión anual del fondo, aprovechando el pesimismo tan grande que había en Europa, especialmente por la situación de subida de impuestos y presión socialista, digamos, en Francia, y también por el cambio de gobierno en Reino Unido, y ya veremos qué pasa en las elecciones ahora de Alemania. Había un pesimismo, podemos decir que hay todavía, el Eurostoxx está más 9 en lo que llevamos de año, con lo cual parece que empieza a haber brotes verdes importantes, y que cuando el pesimismo estaba en máximos efectivamente era una buena idea pescar en Europa. Pues hay un par de sectores que a nosotros nos gustaban desde hace años y que no habíamos encontrado todavía el mix ideal entre riesgo y recompensa para poder pescar en esos sectores, que son cosméticos y lujo, ¿no? Esos dos sectores ahora están representados en la cartera a través de posiciones todavía pequeñitas, porque nuestra filosofía ya desde hace unos años es tomar posiciones pequeñas y monitorizar a la compañía a lo largo del tiempo hasta ver que pues, se gana nuestra confianza, que están ejecutando muy bien, y en definitiva que nos demuestren que son ganadores de nuestra cartera, y con esa información, sabiendo que son ganadores, tomar decisiones con mucha convicción cuando pasan trenes temporales, pues porque de repente un trimestre presenta mal, o porque el mercado tiene un flash crash de esos que cae sin ningún tipo de motivo, y nosotros con mucha convicción entonces ya convertir solo las que se han convertido en ganadoras, convertirlas en posiciones importantes de nuestro fondo. Y sin embargo, pues una posición en la que tomas un 1% que no te demuestra, que no termina de arrancar, o que incluso te genera más dudas, sin ningún problema, haya subido o haya bajado desde que tú la has comprado, vas a poder tomar una decisión sin ningún tipo de anclaje a que sea una posición importante o a que tengas una pérdida acumulada o lo que sea, ¿no? Entonces, eso lo que significa es que tienes un pequeño campo de semillas o de compañías con menor exposición, en las que solo terminan convirtiéndose en robles las que ya son aciertos, con lo cual al final las que tienen pesos importantes, 3, 4, 5, 6, 7%, las que están en el top de cartera, en definitiva, lo están no porque nosotros decidamos que directamente es una posición que merece tener un 8% del fondo. Lo están porque era una posición del 2, el 3 o el 4 que se ha duplicado, triplicado o cuadruplicado y que se ha ganado el mérito para estar en esa categoría que está, ¿no? Entonces, en el caso de L'Oréal y Moncler, que son las dos compañías que representan el sector cosméticos y luxury, todavía están en esa posición pequeña en la que esperamos que tengan un peso más importante a lo largo de los años, pero que de momento llevan pocos meses con nosotros. L'Oréal es una compañía que poco de que explicar del negocio porque todo el mundo la conocerá, y digamos que es una forma relativamente defensiva de tener exposición al sector de cosméticos a nivel global,
porque hay marcas como puede ser Elf en Estados Unidos o Warpaint en Reino Unido, que digamos que son más explosivas en sus tasas de crecimiento. De hecho, una de las tesis bajistas en L'Oréal por la que ha estado sometida a presión y por la que la hemos podido comprar a lo que creemos que es un precio muy razonable, es que hay nuevos jugadores que están resonando en la generación Z, digamos, entre los jóvenes, que sin tener manufactura, sin tener capacidad de fabricación y logística, subcontratan la producción en China y básicamente son empresas de marketing que lo que hacen es, pues, en Insta, en TikTok, etcétera, posicionar sus productos entre los jóvenes, posicionarse en un canal tipo, pues, Walmart en Reino Unido, pues cualquier canal de distribución en Estados Unidos o Reino Unido que sea potente para los jóvenes, posicionar ahí sus productos y traccionan y tienen tasas de crecimiento pues del 30-40%, como vienen desde una base muy pequeña, pues consiguen traccionar fuerte. La tesis bajista en L'Oréal es que este tipo de jugadores le pueden arañar cuota a un jugador grande como L'Oréal o va a tener que adquirirlas pagando múltiplos altos. Nuestra tesis aquí es que L'Oréal es una aproximación defensiva al sector de cosméticos porque está muy diversificada. O sea, tiene una gran cantidad de marcas, sobre todo pues las conocidas, pero seguro que si os ponéis a investigar las marcas que tiene L'Oréal, hay muchas marcas que usáis en vuestro día a día o que usan vuestras parejas o que las conocéis y que ni siquiera sabíais que eran propiedad de L'Oréal, ¿no? Y pues con una ventaja competitiva muy importante, no solo por marca y por esa capacidad o esa huella tanto logística como manufacturera a lo largo de muchos años. Y realmente para nosotros el sector de cosméticos es bastante más difícil de lo que parece. O sea, no es tan fácil que un jugador alcance escala y que llega a esa ventaja competitiva que tiene L'Oréal. De hecho, pues recientemente Elf, que era una de las, que son las siglas, es una compañía americana, que son las siglas de Eyes, Lips and Face, o sea, pues como maquillaje para ojos, labiales y cremas para la cara. Habían subido muchísimo las acciones porque venía creciendo a tasas muy altas y recientemente pues las están destrozando porque simplemente el crecimiento se ralentiza un poco, circulante muy negativo, un short report diciendo que las importaciones no cuadran, etcétera. Entonces al final es un poco campo de minas en el que hay compañías que suben muy rápido y que caen muy rápido, y L'Oréal para nosotros es el estándar. De hecho, Estée Lauder, que es uno de los principales competidores, está teniendo problemas muy serios por varias adquisiciones que han hecho que les han salido muy mal. Entonces, al final, ¿cómo tener exposición a un sector que tiene muy buenas dinámicas por crecimiento de la clase media a nivel mundial, márgenes muy buenos, porque una vez que tienes la fórmula de un producto, gastas en marketing, pero el COGS, o sea, los márgenes brutos de este negocio son muy, muy elevados? Con lo cual, al final, ¿cómo tener exposición a un buen sector de una manera defensiva? Pues en el jugador líder que más diversificado está. Es una compañía que el mercado sabe que es muy buena y que los crecimientos son muy previsibles. De hecho, en este drawdown del sector, drawdown es, pues post-COVID, todo el mundo sale a consumir, tiene que renovar el armario y se vuelve a ir de viaje o a tener citas o a restaurantes, vuelan las ventas de cosméticos y luxury. Y a continuación viene una normalización, porque es un sector que no crece al 15-20%, crece al 8%, que es crecimiento de la clase media, más pricing, más penetración en emergentes, pues tienes un crecimiento notablemente superior al PIB, pero que no es del 15 ni del 20%. Entonces, cuando de repente le vienen 2 o 3 años que tienen unos crecimientos obscenos, que crecen muy por encima de la media del sector, lo típico del mercado, extrapola y dice, bueno, pues es que esto, si crece al 15 o el 20%, no tiene que cotizar a 20, 22 veces beneficios, tiene que cotizar a 35 veces beneficios. Y te comes todo lo que es la contracción de múltiplo desde 35 hasta 20, con la normalización en el top line, más la compresión de márgenes. Pues esos son los escenarios en los que un negocio muy bueno puede convertirse en una inversión horrible. Nuestra aproximación, ¿cuál es? Comprarnos un negocio muy bueno después de esa bajada de marea a lo que creemos que es un precio muy razonable. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieras hacer, Paco? Nada. Muy bien explicado. Pasamos a la siguiente, si te parece, que ya la mencionó Javi un poco al principio, pero es una tesis similar, si no me equivoco, del mismo país. Yo creo que la siguiente tesis es Moncler. Yo creo que es italiana. Sí, no es el mismo país. Moncler es italiana y L'Oréal es francesa. Ya sabéis lo que conozco, estas cosas de lujo, para que lo tengáis en cuenta. Moncler es una de las pocas compañías invertibles en Italia para nosotros, junto con Ferrari. Ojalá podamos tener Ferrari en algún momento, que eso sí que es luxury, pero del máximo. Y Moncler, aunque tiene unas dinámicas parecidas,
El sector lujo también era una gran aspiración nuestra en la cartera y de hecho pena que no hayamos podido pillar Hermès por muy poquito, porque bueno, pues Hermès va completamente a su bola con respecto a las demás. Cuando las demás están con orgánicos planos o negativos, Hermès sigue haciéndolos del 8%, porque eso sí que es posibles compradores de un bolso Birkin de 12.000 euros, pues hay muy pocos, igual que hay muy pocos posibles compradores de un Ferrari de 400, 500 o 800.000 euros, ¿no? Entonces, al final, pues esas dos, quizá digamos que Hermès y Ferrari serían el paradigma de luxury, pero estamos viendo que hay compañías que están atravesando problemas, ¿no? Kering pues ha tenido problemas, Gucci concretamente pues está teniendo problemas muy serios. En el caso de Louis Vuitton, pues tanto la propia marca de maletas y cuero de Louis Vuitton como Christian Dior pues están teniendo orgánicos, una buena bajada de marea, digamos, post-boom, post-COVID, cierre, boom en la reapertura y ahora bajada de marea post-boom, ¿no? Y en nuestro caso optamos por Moncler, bueno, por varios motivos. Bueno, Moncler, para el que no la conozca, que yo supongo que ya será una marca que ya la conoceréis bien, son estas chaquetas de montaña o que originalmente es de las estaciones de esquí, pues eso, St. Moritz, etcétera, Aspen, todas las estaciones de esquí en las que pues hay bastantes compradores de renta alta, pero que ahora pues tienes chaquetas de tiendas de Moncler en el centro de Nueva York, en el centro de Tokio o en Shanghái, ¿no? O sea que al final es lujo de montaña traído a la ciudad, vamos a resumirlo así, ¿no? Y ya no solo chaquetas, sino que tienen todo tipo de artículos. Moncler tiene un CEO como lo que podría ser un Bernard Arnault hace pues 20 años, se llama Remo Ruffini, que es uno de los accionistas mayoritarios, muy visionario, revisa todas las colecciones de Moncler personalmente. Es una especie de Amancio Ortega del lujo, vamos a decir, ¿no? Muy hecho a sí mismo, con mucha alineación de intereses y muy focalizado. A nosotros nos gusta el hecho de que tenga solo una marca, porque Moncler es la principal y luego tiene Stone Island, que es un turnaround que han hecho en otra marca de chaquetas de gama, pues digamos un paso por debajo de Moncler y que la han reconducido muy bien. Pero digamos que es mucho más monitorizable, traqueable, digamos, el éxito de Moncler y el crecimiento orgánico vía apertura de tiendas propias saliendo de canal mayorista, que al final tienes un intermediario. Pues canal mayorista, ¿qué es? Pues el córner de Moncler en el Corte Inglés, vamos a decir, ¿no? Pues eso al final no tienes tanto poder y tanto contacto directo con tu cliente. Dependes del inventario que decida el Corte Inglés, dónde te posicione, qué tal de visibilidad tenga tu marca en el Corte Inglés. Ellos están apostando por ir cerrando ese tipo de canales y abrir sus tiendas propias, tener contacto directo con su cliente, digamos, cultivar toda la experiencia de lujo que rodea al propio artículo, y monitorizar muy bien dónde abren las tiendas, dónde está su cliente potencial, tener todos los datos de tráfico, todos los datos de qué artículos se venden y poder tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Entonces, creemos que el crecimiento orgánico de Moncler frente a un gigante como Louis Vuitton, que tiene marcas de todo tipo, pues desde la Europeana, Christian Dior, la propia Louis Vuitton, Moet Chandon o bebidas alcohólicas, tanto champán como coñac, licores, etcétera, Tiffany en joyería. Pues al final el potencial de crecimiento que tiene un bicho tan grande como Louis Vuitton y cada pequeña decisión que tomen, el impacto que puede tener. Pues ahora, por ejemplo, leíamos hace poco una entrevista con profesionales de la industria que hablaban del crecimiento de diferentes marcas y decía, bueno, pues es que Louis Vuitton y Christian Dior están teniendo que hacer acciones de marketing que son muy costosas, ya sea en los Juegos Olímpicos, por el Sena en París, o en edificios de Nueva York, poniendo todo el edificio como si fuese una maleta de Louis Vuitton, que eso es carísimo. O sea, si consiguen mantener las ventas, gracias, pero eso comprime mucho los márgenes. Moncler puede tomar acciones de envergadura más pequeñita y de coste más bajo, teniendo pues un impacto importante sin presionar tanto los márgenes. Y además es que siendo una marca tan pequeña, el potencial de crecimiento que tiene simplemente por penetración en mercados donde no tiene mucha representación, pues es más grande. Entonces, a nosotros nos gustaba esas dinámicas ya desde hace tiempo, las de Moncler por encima de un grupo tan grande como el de Louis Vuitton, pero es que además se da la circunstancia de que a finales del año pasado nos encontramos con la circunstancia de que Bernard Arnault, el CEO y fundador de Louis Vuitton, entra en el accionariado de Moncler
comprando una participación del holding de Remo Ruffini y comprometiéndose a ir aumentando su participación mediante adquisición en el mercado abierto, es decir, en compras a mercado directamente de las acciones de Moncler por parte de este holding. Es decir, inyectaba dinero en la sociedad y se hacía con un porcentaje, y además el holding iba comprando acciones en mercado de Moncler, ¿no? Y en esa situación viene toda la bajada de marea y ponen Moncler a un precio que creíamos que era muy razonable. Y nosotros decimos, a ver, nos estamos comprando Moncler al mismo precio que Louis Vuitton, con unas tasas de crecimiento mejores y con, parece que, brotes muy verdes ya a finales del 24, presenta a finales de esta semana, a ver qué orgánicos presenta, pero tiene bastante buena pinta de que se está recuperando bastante antes que las marcas de Louis Vuitton, y con una red de seguridad brutal, porque es que tienes a dos tíos como Remo Ruffini y a Bernard Arnault detrás, que si Bernard ha comprado a 53-54 euros por acción, si nos la mandan a 40 o 45 se va a hinchar a comprar, y tienen que, tienen que comprar acciones en el mercado abierto para llegar al porcentaje que ha dicho que va a llegar. Entonces vas a tener una boca devorando todas las acciones que salgan, con lo cual tienes una red de seguridad. Esa asimetría de tener el downside muy limitado y el upside de que se recuperase el sector, más el crecimiento orgánico que tenga Moncler en los próximos años, nos gustaba mucho. Bueno, pues con la suerte de que pues hemos comprado entre 50 y 53 euros las acciones, y muy rápidamente pues se han ido, ya no sé si están a 61 o 62, a la espera de que presente esta semana. Entonces, bueno, pues tesis parecida a los cosméticos, a L'Oréal, en cuanto a esa bajada de marea posterior que nos ha permitido comprar un negocio muy bueno. Para que os hagáis una idea, L'Oréal es una compañía con márgenes operativos del 20%, en Moncler los hace del 30%. No es la obscenidad del 40 y pico % de Hermès, pero los márgenes de Moncler son superiores a los de Louis Vuitton, y sus crecimientos orgánicos a largo plazo también son bastante superiores, con lo cual pensamos que al mismo precio que Louis Vuitton y con una red de seguridad debajo nos estamos comprando un negocio con márgenes mejores y orgánicos mejores a igualdad de precio. Realmente nos lo estamos comprando más barato, con lo cual por eso hemos optado por Moncler. Muy bien, ya la conozco un poco mejor. Interesante. El Ruffini era. Remo Ruffini, sí. Ruffini. RR. De hecho, el holding se llama WR Investments, o sea que es el WR de Remo Ruffini. Muy bien. Ruffini me suena de matemáticas, de hacer el Ruffini. No recuerdo qué era exactamente, pero recuerdo que había algún cálculo típicos cálculos que aprendes para no usar más en tu vida, pero ahí está Ruffini. Igual es uno de sus antepasados. Podría ser. Bueno, pues otra empresa que es un compounder histórico, una gran creadora de valor, es Danaher, que creo que nunca la hemos comentado en este podcast y que has incorporado hace poco a la cartera, porque estas empresas ya de altísima calidad, compounders históricos, suelen cotizar a múltiplos muy altos, pero parece que ha habido una oportunidad. No sé qué le has visto a esta empresa, si nos puedes comentar qué es y su política de inversión y de gestión del capital, porque es un caso muy interesante. Sí, Danaher además creo que el timing para comentarla es bastante bueno, porque así como hablamos de pues, Moncler, que se ha ido pues, un 20% arriba en pocos meses, así que la hemos comprado, Danaher está súper a tiro, a mi modo de ver. De hecho, nosotros, lo he comentado en el podcast que grabé para esta semana de resultados empresariales, con lo cual ya lo puedo decir abiertamente, porque además es una compañía súper líquida que cualquiera puede invertir en ella sin afectar al precio, y entonces pues a nosotros total transparencia cuando aumentamos en una posición. Nosotros estamos aumentando esta semana nuestra posición en Danaher, y es un buen ejemplo de compañía en la que tomamos una posición inicial, vamos traqueando el desarrollo de los acontecimientos, y cuando vemos un momento de debilidad que nos parece una buena oportunidad, con mucha convicción aumentamos. Y eso es lo que está pasando exactamente en Danaher. Nosotros tomamos la primera posición en Danaher, que es una dupla, Danaher y Thermo Fisher Scientific, TMO. Danaher y Thermo Fisher son nuestras patitas de exposición al sector de salud y life sciences. Es verdad que Danaher es con más un más pure play, o digamos juego directo, o con exposición más exclusiva a bioprocesos, a todo lo que es la cadena de valor de la industria farmacéutica, pero específicamente para medicamentos biológicos. Y Thermo Fisher es pues como L'Oréal para los cosméticos. O sea, el Thermo Fisher es
picos y palas del sector farmacéutico en general, desde equipamiento físico que depende del CAPEX hasta, especialmente en estas tesis, un porcentaje muy elevado de las ventas depende de los consumibles posteriores, con lo cual depende del OPEX de las compañías farmacéuticas. Como el crecimiento de los medicamentos y de los cuidados sanitarios a largo plazo en los mercados desarrollados, con la pirámide demográfica invertida y el envejecimiento poblacional, es una verdad poco discutible. Estas compañías tienen crecimiento sus sectores de entre el 6 y el 8% a largo plazo. En el caso de Thermo Fisher, más bien entre el 4 y el 6. En el caso de Danaher, entre el 6 y el 8, porque el desarrollo de medicamentos biológicos es mayor que el de la industria farmacéutica en general. Y pues ellas arañan cuota y hacen adquisiciones, con lo cual sus crecimientos están por encima de la media de su sector. Podríamos hablar en el caso de Thermo Fisher del 8 al 10, en el caso de Danaher normalizadas serán unas 10 a 12, más el apalancamiento operativo que les va produciendo una pequeña escala de márgenes, más el yield por recompras y dividendo, pues son compañías que creemos que a largo plazo, en el caso de Thermo Fisher, pueden dar entre el 12 y el 14, y en el caso de Danaher probablemente un 15%, si no algo más. Eso es lo que es el sector de Danaher y Thermo Fisher. ¿Por qué Danaher está dando una oportunidad importante ahora? Bueno, nosotros tomamos la primera posición en Danaher a finales de 2023, en un momento de mucha debilidad del sector de Life Sciences, precisamente porque se estaba produciendo un destocking, que se llama, que es cuando pues, se produjo la rotura de cadena de suministro en el COVID. Las ventas de todo el sector pues volaron, como os imagináis, por todo el tema de desarrollo de vacunas, todo lo que es pues las Moderna y todas estas compañías desarrollando todos los fármacos, no solo pues vacunas, sino todo el tema de tratamientos, diagnósticos, etcétera, para todo temas respiratorios y demás. Y entonces esas compañías, como había dudas sobre la capacidad futura para aprovisionarte, lo que hablaba antes del bullwhip effect, que para quien lo quiera puede buscarlo, lo que es el bullwhip effect, que es un efecto látigo en el que a lo largo de una cadena de valor de una industria, cuando los jugadores que están en la parte baja aumentan mucho sus stocks, cuando vas subiendo por la cadena de valor hasta el fabricante original, cuando esos stocks se acumulan en la cadena de valor, lo que termina pasando es que cuando se normaliza los inventarios de esos jugadores que están en la parte baja de la cadena de valor, el efecto al que está arriba de todo, como todos ellos tienen demasiados inventarios, termina llegando a la parte alta de manera multiplicada. Entonces en el sector salud no fue diferente, y Danaher y Thermo Fisher vieron durante un tiempo como sus clientes tenían demasiados inventarios y eso tenía que normalizarse, y les bajaron las ventas con el apalancamiento operativo, además de que pues, los costes en un periodo inflacionista te están subiendo, el top line se te estanca o incluso cae, viene la compresión de márgenes, más la normalización de post-COVID, que ya no hacen falta tantos test de diagnóstico, vacunas, etcétera, etcétera. En esa situación, el sector salud dio una oportunidad muy buena a finales de 2023, donde nosotros tomamos la primera posición. ¿Qué pasa en el año siguiente, a lo largo de 2024? El mercado empieza a descontar que ya el bottom está detrás y que van a volver a reacelerarse las tasas de crecimiento, y pues tanto Danaher como Thermo Fisher se nos van pues un 25-30% arriba de donde habíamos tomado la posición. ¿Qué acaba de pasar ahora? Danaher acaba de publicar los resultados del cuarto trimestre y el guidance de 2025, y al mercado no le ha gustado. ¿Por qué? Porque se esperaba ya crecimientos acelerándose, más convergiendo con su media histórica, y Danaher ha dado un guidance que es bastante conservador, vamos a decir. Ahora lo explico un poco más en detalle. Pero claro, cuando tú vienes viendo que Danaher acaba de, por primera vez desde 2022, tener expansión de márgenes y crecimiento de EBIT en el cuarto trimestre, y que cuando ves los secuenciales, porque cuando quieres ver un bottom en una industria, no te importa tanto el crecimiento year on year. Es decir, no te importa tanto que el cuarto trimestre de 2024 sea bueno o malo frente al cuarto trimestre de 2023. Lo que te importa es el secuencial, es decir, cómo está evolucionando el negocio de Danaher entre el tercer y cuarto trimestre de 2024. Es decir, estamos viendo ya ese punto de inflexión, el negocio empieza a mejorar no frente al año pasado, sino frente al trimestre pasado. Entonces, Danaher ha mostrado una mejora secuencial del tercer al cuarto trimestre, y de repente la guía que da del primer trimestre del 25 es bastante mala. Y además dice que el crecimiento de 2025 va a volver a ser positivo del 3%. Con lo cual, si tú estás mostrando mejora secuencial y en 2025 ya muestras claro crecimiento orgánico, ¿cómo el crecimiento del primer trimestre estás guiando tan de manera, digamos, negativa? Pues probablemente porque estás pecando de conservador, ¿no?
Esa es nuestra, digamos, visión, que el management está bajando expectativas y en la conference call del cuarto trimestre dicen muy claramente, bueno, nos tomamos nuestros objetivos muy en serio y preferimos ser conservadores y luego ya se verá. A nuestro modo de ver están haciendo un poco sandbagging, digamos, o sea, están mostrando la bolsa de arena en cuanto a que realmente creen que van a crecer bastante más, pero ellos siempre prefieren tener las expectativas muy bajas. Una de las muestras que nos hacen creer que el management es bastante más positivo con sus perspectivas que lo que están diciendo es que por primera vez desde 2012 Danaher se ha hinchado a comprar acciones de autocartera, o sea, a hacer buybacks, a recomprar. Recomprar no deja de ser remunerar a los accionistas. Pero cuando tú no eres un recomprador sistemático, como hacen las Big Tech, por ejemplo, que todas recompran de manera sistemática todos los trimestres, esté alta o esté baja la acción, que es algo que a nosotros no nos gusta especialmente, porque para eso pues paga un dividendo, tiene peor tratamiento fiscal, pero al final las ventajas de los buybacks, más allá del tratamiento fiscal, que te van dejando implícito el valor dentro de cada una de las acciones, a menos acciones en circulación, pues ese beneficio de toda la compañía se reparte entre menos acciones, el beneficio unitario por acción es más elevado, la cotización va recogiendo esa remuneración en un precio de la acción más elevado y tú decides cuando te lo tasa Hacienda, porque mientras no vendas las acciones, pues esos dividendos se van quedando ahí embalsamados, digamos, ¿no? Pero es que además la compañía puede decidir recomprar las acciones cuando estén más bajas, con lo cual tu yield, así como el dividendo es el que es, cuando las acciones están más bajas, si recompran cuando están abajo de todos, utilizando todo el capital que hayan generado los últimos 2 o 3 años, lo hacen de golpe cuando la acción está baja, tu yield como accionista aumenta mucho. Esto es exactamente lo que hacen algunas compañías de nuestra cartera, como es MSCI, por ejemplo, o Danaher. Danaher no recompraba desde el año 2012. ¿Por qué? Porque ha tenido una transición en su negocio pues tenía sector industrial, sector de productos químicos, tratamiento de aguas y sector dental. Ha ido haciendo spin-offs de todas las divisiones que tenían menos tasa de crecimiento, peores márgenes, peores retornos sobre el capital invertido, etcétera, para quedarse en un pure play, como decía antes, bioprocesos, diagnóstico respiratorio. Bien, porque creen que a lo largo de los próximos años es el sitio adecuado para tener tasas y crecimientos muy por encima de la industria. Hay un podcast de Mitch Ralls, que es uno de los CEOs, 2 hermanos fundadores de Danaher, de abril del 24, en el que decía que les faltaban 1 o 2 años para tener todo optimizado para que Danaher empezase a crecer. Abril del 24, estamos en febrero del 25, ya habría pasado prácticamente un año. Creemos que en los próximos 12 a 18 meses se podría producir ese punto de inflexión en el que los crecimientos de Danaher podrían acelerarse y por este pesimismo, por el guidance flojo que han dado, la acción se ha puesto entre 22, 24 veces beneficios de un año bastante malo, con lo cual de un año normalizado probablemente esté incluso menos, que es cerca de la parte baja de su horquilla de los últimos 10 años. Entonces nos estamos comprando un negocio muy bueno con un management que lleva décadas asignando capital y componiendo a tasas altísimas y además en un momento en el que el management parece que está siendo excesivamente conservador y hinchándose a recomprar sus acciones, cosa que no hacían desde hace 12 años. Pues nos parece que la configuración es bastante adecuada para que, conociendo ya bien cómo conocemos esto desde finales del 23, aprovechemos esa debilidad temporal para aumentar un poquito la posición, ¿no? Entonces, probablemente haya que tener paciencia aquí porque a lo mejor 2025 sigue siendo flojo, pero es que nosotros no estamos mirando a 2025, nosotros estamos mirando que a 2030 esta compañía puede ser que nos la terminemos encontrando generando a lo mejor pues 10, 12, 14 billion de EBIT y está capitalizando 150 billion. O sea, pensamos que dentro de unos años veremos que Danaher a 150 billion de market cap no estaba nada cara, sino que estaba incluso muy barata, ¿no? Entonces el momento de ser, como decía Warren Buffett, ¿no? El momento de ser ambicioso cuando los demás son pesimistas o ser ambicioso cuando los demás sean conservadores o miedosos, pues en este tipo de sectores es ahora. Lo cual, pues es ideal, porque tienes las Big Tech, Spotify, Netflix, etcétera, todas volando y subiendo cada día, y tenemos sectores, pues eso, como los cosméticos, luxury o life science, que son muy buenos y con crecimiento estructural y márgenes muy buenos y equipos gestores fantásticos, pues en mínimos de múltiplo y sectores denostados, pues perfecto para rotar y sacar capital de las que están subiendo mucho y ponerlo en las que están generando la oportunidad, que al final no estamos haciendo otra cosa que sembrar de rentabilidad el futuro del fondo, ¿no? O sea, rotar hacia donde creemos que hay más potencial y aumentando el potencial futuro de la cartera, ¿no? Lo cual para nosotros como
seleccionadores de acciones o digamos de que nos guste separar el grano de la paja para buscar duros a 4 pesetas, que un mercado subiendo haya estas oportunidades tan diferentes o digamos una recuperación tan heterogénea entre compañías y sectores, pues para nosotros es extraordinario, claro. Para Danaher me gusta lo que comentas porque tiene todas las palancas a día de hoy para crecer de top line, márgenes, múltiplo y recompras. Mi duda aquí es cuánto crees que puede expandirse, por ejemplo, en top line, cuánto has modelado que puede crecer o sea, en top line es en ventas, y buybacks, ¿cuánto puede comprar o cuánto está comprando más o menos al año aproximadamente? A ver, los buybacks no se pueden modelar porque vemos que de repente han pasado 12 años en los que no han recomprado nada. Es una compañía que es muy activa en M&A, en adquisiciones, y lo ha sido en toda su historia, con lo cual ellos tienen que ver que su propia acción suponga una oportunidad superior a las adquisiciones que pueden hacer en mercados privados para que decidan asignar ese capital a su propia acción en vez de a adquisiciones que puedan hacer por fuera. Lo cual te está dando una visión muy clara de que si ellos en un momento como tercer, cuarto trimestre de 2024 y primer trimestre de 2025 deciden asignar capital, tiene un poquito de leverage, o sea, ellos están recomprando acciones con apalancamiento. Eso es un síntoma muy claro de que ven que el crecimiento que les viene en los próximos años, la acción la están comprando a un precio muy barato y que retirar esas acciones de mercado es una generación de valor para los años futuros muy importante para sus accionistas, ¿no? En cuanto al negocio, si la industria de Danaher puede crecer entre el 6 y el 8% de media a largo plazo, que es notablemente por encima del PIB, pues Danaher arañando cuota, haciendo un poquito de adquisiciones y demás, pues podríamos estimar que a lo mejor crece al 10 o al 12%. Pero ese crecimiento de ingresos se va a producir a un ritmo mayor que los costes, con lo cual, si nosotros bajamos por la cuenta de resultados y apalancamos un poquito con apalancamiento operativo ese crecimiento de top line, pues si las ventas normalizadas a lo largo del ciclo crecen entre el 10 y el 12%, ¿por qué no pensar que el EBIT y el flujo de caja puede crecer pues a un 14-15%, ¿no? Si a esto le añades que pues vas a tener un yield vía dividendos o recompras o acumulación de cash, llámalo como quieras, o deleverage, o desapalancamiento conforme el flujo de caja se vaya acumulando, y pues es intuitivo pensar que si te la compras entre 20 y 22 veces beneficios, pues tu yield podría ser a largo plazo de un 4 o 5%, pues claro, se lo sumas a las tasas que estaba diciendo y pues por eso nos gusta un negocio que creemos que es conservador, o digamos que es tanto Danaher como Thermo Fisher son inversiones de enriquecerse lentamente. No va a crecer el top line de Danaher ni de Thermo Fisher al 20, ni al 25, ni al 30%. Van a crecer a un doble dígito bajo, pero que compradas a un precio muy bueno pueden terminar convirtiéndose en una inversión extraordinaria. Entonces, esos son aprendizajes de los últimos años y del drawdown de 2022 y de lo que pasó en 2021, etcétera, etcétera. Nosotros cada vez nos gusta tener una cartera más balanceada y con más posiciones que estén descorrelacionadas de tecnología, crecimiento, etcétera, ¿no? Que al final, pues, el sector salud realmente no debemos olvidar que puede ser de lo que mejor se comporte si vienen mal dadas en la economía real. Lo mismo que pasa con American Tower o las infraestructuras o los activos físicos. Al final, si viene una época de peor crecimiento económico, lo va a hacer muy mal el sector financiero y la tecnología, y lo que lo va a hacer bien son los sectores más defensivos, utilities, salud, infraestructuras y demás, ¿no? Que son flujos muy recurrentes y crecimientos pues estables a pesar de lo que haga la economía, porque son sectores en que encender la luz o pasar por una infraestructura o mantener nuestra salud lo vamos a hacer venga mejor o peor la economía, con lo cual suelen ser sectores que cuando el resto de la cartera lo haga mal, por eso hay que ser ambiciosos ahora en ese tipo de sectores. Cuando todo lo demás está yendo bien, es el momento de sembrar donde creemos que de manera descorrelacionada podemos hacerlo bien o puede actuar como colchón en la cartera cuando a lo mejor las otras partes de la cartera se tomen un descanso, ¿no? Entonces, difícil de modelar cuánta expansión de márgenes puede tener, pero a mí me cuesta ver que si nuestro top line en Danaher crece a doble dígito, aunque sea muy bajo,
de ahí para abajo en la cuenta de resultados no compongamos una tasa un poco más alta, más yield, más que nos la estamos comprando a un múltiplo de sector deprimido, inversores pesimistas, pues si converge con su múltiplo de media histórica, entonces ya puede convertirse en una inversión extraordinaria. Y no es algo que nos estemos inventando. De hecho, nuestras tesis de inversión en Danaher, en Halma, o todas las que hemos tomado en los últimos tiempos, o en Lifco, o en Vitec Software, aprovechando momentos de debilidad muy clara entre 2022 y 2023, pues han demostrado que al final pues sectores que no son de crecimientos tan altos, comprados en un momento de pesimismo, pueden terminar reconvirtiéndose en inversiones que te pueden dar tires superiores al 20%, ¿no? Con lo cual, pues al final es eso. Nosotros compramos en un momento en el que vemos que nuestra red de seguridad en valoración es muy buena, nos llevaremos, como estimamos que no desde ahí para abajo no tenemos riesgo de que haya compresión de múltiplo, como mínimo nos llevaremos lo que haga el negocio, y si el mercado en algún momento no hace falta que se ponga optimista o incluso eufórico, solo con que converja un poco con su media nivel de múltiplo, pues enriquecerse lentamente puede terminar siendo una inversión extraordinaria. Que de hecho vimos al CEO en Londres una vez, que es Judges Scientific. Pues otra que habéis escogido bien el timing, porque está dando una oportunidad que creemos que es, no sé si decir histórica, pero vamos, una de las pocas grandes oportunidades que da esta compañía cada varios años. El CEO que mencionas, David Cicurel, lo trajimos al podcast, con lo cual quien quiera que busque Tu dinero en acción, David Cicurel, y tenemos una entrevista con él. Y ahí en una orilla podéis ver por qué es tan especial esta persona, y que es uno de los mejores asignadores de capital de nuestro tiempo. Lleva desde 2003 generando tasas compuestas, bueno, antes de esta última caída, pues cerca del 30% durante 20 años. Ahora tendría que mirarlo, pero vamos, pues debe andar por el 20 y pico por ciento compuesto durante más de 20 años, lo cual es algo totalmente extraordinario. Y además Judges es bastante pequeñita todavía, con lo cual pues lo que le queda por delante. Nosotros una de las preguntas que le hacíamos, ahora hablaré de por qué está dando esta oportunidad a la compañía, era cómo te ves de fuerzas para seguir durante unos cuantos años, porque una de las partes importantes de la tesis es él. Y aquí hay dos cosas que decir para quien pueda tener dudas en cuanto a que David Cicurel pueda retirarse. La primera, que hablábamos hace un rato de la digitalización y el teletrabajo. Una de las partes importantes del trabajo de David, más allá de que es una estructura muy descentralizada en la que las propias subsidiarias siguen haciendo su trabajo y no necesitan que esté David allí todos los días, es que uno de los trabajos principales de David es revisar posibles adquisiciones y estar mirando compañías nuevas de las que pues el filtro van pasando muy pocas, pero que luego acepten las condiciones de David, que pagan múltiplos muy bajos, es decir, despliega capital a tasas muy altas, pues quedan muy poquitas al final, ¿no? Entonces solo compran lo mejor de lo mejor y además lo más barato de lo más barato. Claro, él me decía que él tiene una casa en la Costa Azul donde pasan grandes épocas del año con su familia, pues él está allí ya no en una retirada, pero que puede teletrabajar y que eso le está permitiendo, con más de 70 años que tiene, seguir al pie del cañón y que se ve con fuerzas para seguir más años, ¿no? Con lo cual nos gusta mucho eso, y además es que él ya está preparando una sucesión, poniendo a varios puestos importantes de la compañía, principalmente directivos que vienen de Halma, que es otra de nuestras grandes compounders, que es una de las principales adquisiciones de finales de 2023. Halma siempre ha cotizado carísima y nosotros la pudimos comprar a un múltiplo muy bueno en la bajada de marea de 2022-2023. Y Judges no deja de ser una especie de baby Halma. Bueno, pues está ya implementando la cultura de Halma para que cuando él no esté haya directivos de esta compañía que conozcan muy bien su forma de tomar decisiones y de asignar capital, para que esto siga siendo su legado después de que él no esté, ¿no? Entonces, Judges es una compañía de instrumental científico, es una serie de acquirer que va adquiriendo compañías de instrumental científico que tienen unas dinámicas que nos gustan mucho porque son márgenes de beneficios saludables. La demanda no se destruye cuando viene una bajada de ciclo, sino que simplemente se aplaza. Sus principales clientes son laboratorios científicos, universidades, departamentos de investigación. Y al final, pues cuando tú tienes un barómetro, un elemento que hace medidas para pues compañías petrolíferas o compañías gasísticas o compañías farmacéuticas, instrumental científico de laboratorios, pues puedes, cuando se te va estropeando una de estas maquinarias, puedes posponer su renovación en el tiempo, o uno de los consumibles que lleva, una de las piezas que le falla, pero a lo largo del tiempo, tarde o temprano vas a tener que cambiarlo.
Y al final el crecimiento de la educación y de los laboratorios científicos a nivel mundial pues tiene un tailwind, es una tarta que va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, tarta que va creciendo, demanda que no se destruye sino que se aplaza en el tiempo, pues es un sector que nos gusta. David ha demostrado que puede desplegar capital a 5 o 6 veces EBIT de manera constante a lo largo del tiempo, comprando solo las compañías que se ponen a tiro, porque es un hombre de palabra, que cumple sus compromisos, que paga bien y que además pues es un hogar permanente para tu empresa cuando te quieres jubilar, y viene y se compromete a mantener al personal, a mantener tu marca, a desarrollar el negocio a lo largo del tiempo, y eso pues a los posibles vendedores hay veces que les gusta mucho más que venga un private equity, te paga a lo mejor en vez de 5 o 6 veces, te paga 7 o 8 veces, pero que pues empiece a recortar costes, apalanque la compañía y la termine vendiendo al siguiente por más dinero, ¿no? Entonces, esas dinámicas que se cumplen también en varios serial acquirers que tenemos en cartera, que les permiten comprar negocios de alta calidad a precio razonable, pues en Judges están muy presentes. ¿Por qué está dando una oportunidad ahora? ¿Y por qué creemos que es coyuntural? En primer lugar, por lo que decía de que la demanda en Judges no se destruye, sino que se aplaza. Una de las ventajas de tener una compañía ya desde 2018 en la cartera es que las has visto ya de todos los colores, y cuando ya has visto varias bajadas de marea, sabes cómo el negocio se comporta después de esa bajada de marea. Nosotros la de 2016, la del Brexit, no la vivimos en primera persona porque estábamos analizando la compañía en 2018, pero ahí ya vimos que la bajada de marea del Brexit tuvo una normalización en 2017 y 2018 que volvió toda esa demanda que era efectivamente aplazada. Es decir, no se había destruido la entrada de pedidos, sino que los orgánicos de un año malo revierten y a continuación te vienen un par de años de orgánicos muy buenos. A continuación volvió a pasar en COVID. Cuando se cerró el mundo, tuvo un año con Judges de orgánicos malos que a continuación revirtió y tuvo años en 2021 y 2022 de orgánicos muy muy buenos. Está volviendo a pasar. Principalmente por una de las divisiones que se llama Geotech, que es una división que es importante en Judges, que depende de unos servicios que se llaman coring, que es pues, ir al Mar del Norte para las compañías petrolíficas y gasísticas, con barcos grandes tomar medidas a nivel pues, geológico de los pozos petrolíferos y demás. Son tratamientos o digamos contratos de importe elevado que se hacen solo una vez al año, y entonces el coring de 2024, en vez de entrar a finales de año, se trasladó a principios de 2025. Eso implica que las ventas o los orgánicos de 2024 van a ser negativos, porque si un contrato importante se te descabalga y se te va al año siguiente, pues lógicamente los datos de 2024 fueron malos. Además hay recesión en China, con lo cual también pensamos que la recesión en China es coyuntural. Entonces, en 2025, ¿qué situación tenemos? Pues el coring de Geotech, que no entró en 2024, entra en 2025, con la base comparable de 2024, los orgánicos de primera parte de 2025 deberían ser muy buenos. La recesión en China, tarde o temprano, debería revertir, y todos los contratos que se han pospuesto confirman el trading update que acaban de sacar que ya están facturando en 2025. Con lo cual, demanda que no se destruye, sino que se aplaza. La recesión en China, pues no sabemos si va a durar más o menos, pero también debería ser algo coyuntural. Y el coring de Geotech es confirmado que ya está en 2025. Las acciones, menos 40% desde máximos, creo que están, si calculas normalizado lo que puede generar Judges ya antes de esta bajada de marea, estaba preparado para hacer unos 35 millones de EBIT. También ha pasado que han cambiado el gobierno en Reino Unido y han subido los impuestos. Los impuestos de ganancias patrimoniales a toda la directiva han subido, y entonces el propio David me contestó en un email: mira, es que o vendo las acciones ahora, o con los nuevos impuestos a ganancias patrimoniales más los impuestos que están poniendo en sucesiones y donaciones, a mis hijos, como no venda las acciones ahora, les van a quitar un 70% del valor de mis acciones, entre las ganancias patrimoniales de la venta y cuando yo fallezca. Entonces me contestaba de broma: tengo que ir mucho al gimnasio para alargar mi vida útil, lo primero, y tengo que vender ahora para que el gobierno no se nos lleve una parte muy importante del patrimonio que he generado estos últimos 20 años, ¿no? Con lo cual, medidas muy, digamos, socialistas o anti generación de valor de los ricos, en el caso de David Curell, cambios de gobierno, presión a las compañías poco líquidas en IM, europea, small cap y efectos coyunturales. Creemos que sabemos muy bien por qué la acción de Judges está bajo presión. Ocasión ideal para aumentar posición a un precio muy bueno,
pues si estaba haciendo justo antes de todo esto 35 millones de bits, más los orgánicos que tenga desde entonces, más las pequeñas adquisiciones que ha hecho, pues a lo mejor hace cerca de 40 millones. Está capitalizando 500 y pico más la deuda, o sea, está a unas 14, 15 veces. Esto ha estado siempre entre 20 y 25. Caso claro de que cuando normalice la recesión en China, entre el contrato de Geotech, los nuevos contratos empiecen a producir, presenta un 2025 o un 2026, como pasó post-Brexit, como pasó post-COVID, años ya de generación normal, el múltiplo vuelve a 22-23, pues se te van a máximos históricos. Máximos históricos están 12, están las acciones en 12.000 peniques, que son 120 libras, están a 70 libras. Es que máximos históricos es prácticamente duplicar. O sea, eso lo puede hacer ya desde aquí a 2 o 3 años. O sea, me parece una oportunidad extraordinaria en un negocio pues de las mejores small caps y serial acquirers que tenemos en Europa. O sea que súper interesante. Por supuesto, nosotros no a este precio, sino ya un poquito más arriba, en torno a 80-84 libras, aumentamos la posición. Lógicamente, pues claro, cuando estás comprando a un precio muy bueno y ya lleva una caída del 30, pues cuando la caída profundice y se te va al 40, pues están todavía más abajo de donde nosotros compramos las últimas. Pero vamos, oportunidad extraordinaria, me parece. Otra actualización que fue una presentación de nuestro evento, que fue muy curiosa, de hecho, por cómo ha ido la tesis de bien últimamente, pero por el medio el sufrimiento que hubo, fue Spotify. Si quieres comentar cómo la ves actualmente en términos de valoración y cómo ha ido la tesis, porque, insisto, ha sido muy importante y es un ejemplo de cómo funciona Mr. Market. Sí, tremendo lo de Spotify. En los vídeos vuestros de YouTube está la tesis, ¿no? Me parece que cualquiera que le interese pone Spotify, Javier Acción, Value Investing FM y le sale ahí la tesis que fue que justo la semana antes de que estallase el COVID, ¿no? O sea, sí. Febrero o marzo, vamos, de 2020. Tremendo lo que pasó justo un poquito después. Pues sí, nosotros compramos Spotify a finales de 2019 en torno a 150, 160 dólares por acción. La tesis aquí era que Spotify era un jugador muy enfocado en la transición del audio en línea en la radio a demanda por streaming, cosa que ya había pasado con Netflix con el vídeo, y pensábamos que con el audio iba a pasar algo similar. El mercado pensaba que como la música no es un contenido diferencial, porque las 3 grandes labels, pues léase Warner, Universal y Sony, tienen los derechos de la gran mayoría de los artistas importantes, pues tienen un poder de negociación muy importante, de manera que se llevan el 70% de los ingresos. Nuestra tesis era que Spotify era el salvador de la industria de la música, porque desde los CDs y el pirateo, la industria de la música venía cayendo secuencialmente, pues o sea, era una caída secular muy importante de los últimos años, y que Spotify era el que había conseguido con el streaming volver a reacelerar los ingresos, y que era un jugador que estaba ganando mucho poder de distribución, y que aunque la materia prima que vende, que es la música, es commodity, el distribuidor estaba generando una cantidad de valor muy importante que iba a hacer que el status quo entre las labels y el distribuidor cambiase. Entonces, que Spotify estaba con márgenes muy deprimidos porque estaba apostando por quedarse con el mercado de la música, y que una vez que fuese el monopolio absoluto en el mercado de audio a demanda, audio es música más podcast más audiolibros, que la parte de podcast y audiolibros tiene mucha importancia porque no es un contenido commodity en el que las labels se llevan el 70%, sino que el status quo de Spotify frente a un podcaster, como podéis ser vosotros o puedo ser yo, cambia mucho, porque una parte muy importante de los ingresos de estos jugadores mucho más pequeñitos se la lleva Spotify, con lo cual era muy bueno para la expansión de márgenes, y que después de convertirse en el jugador dominante, entonces iba a venir la monetización. Bien, viene el boom de las tecnológicas de 2021, fichan a Joe Rogan exclusiva, etcétera, etcétera, y se va justo después de que presentamos la tesis de 150 a 400. Ya, pues qué bien, esto está funcionando, etcétera, pero la expansión de márgenes no estaba todavía, la monetización todavía tenía que llegar. Viene la bajada de marea de 2022, inflación, suben tipos de interés y mandan, atención, Spotify de 400 a 80. Creo que en el momento más bajo nos llegaron a 76, 78. Es una caída del 80% en las acciones. Increíble. Nosotros aguantamos y a continuación, pues Daniel Ek, tuvimos, o sea, hay que ser muy claros. En la inversión hay que tener criterio, hay que tener mucha perseverancia y dedicarle muchas horas, y hay que tener un poquito de suerte también. Y nosotros en Spotify
tuvimos suerte no por seleccionarla originalmente ni por aguantar toda la caída, sino porque estaba a punto de largarlas las acciones de Spotify. ¿Por qué estaba a punto de largarlas? Porque era un descontrol el nivel de gasto que tenían. A nivel de OPEX era un despropósito, o sea, Stocks-Based Compensation, gastaban muchísimo más de lo que ingresaban. Yo decía, pero joder, si tú tienes un negocio con márgenes brutos del 26-27%, pues gástate un 20 en OPEX y por lo menos haz márgenes operativos del 6. Pues no, se gastaba un 35 y decían márgenes operativos negativos. Dice, joder, pues recorta el gasto, tienes una plataforma absolutamente escalable, muy ligera de activos, ¿en qué coño estás gastando en marketing, etcétera? Pero si tú te vas a dar de alta en Spotify porque veas que el Barça lleva Spotify puesto en la camiseta, patrocinios, podcast en exclusiva, los, ¿cómo se llamaba? Meghan Clark, los Obama, Joe Rogan, dice, ¿pero qué es todo esto? O sea, bueno, pues yo dije, me falta un quarter para que como no empiecen a meter sentido común en OPEX, las largamos. Bueno, pues lógicamente en algunas tienes suerte, en otras no, y en esta pues fue la suerte de que sí que la mantuve en cartera. Bueno, pues se van, empieza la monetización, despiden, reducen un poco plantilla, bajan OPEX, empieza la monetización, se le empiezan a expandir los márgenes a lo bestia, el top line se confirma que es el monopolio en audio a demanda, porque YouTube al final pues tiene un componente importante también en la parte de podcast, pero en música claramente es el ganador Spotify. Apple Music o bueno, Apple Podcast, la aplicación de Apple que viene preinstalada, deja de dar datos de suscriptores porque Spotify consigue una alta penetración incluso en iPhone, lo cual es súper importante porque es la parte del mercado más lucrativa, y que una aplicación externa consiga traccionar en el iPhone, pues te da una idea de que es la que mejor ejecuta, la que mejor, pues lógicamente, servicio da a sus clientes, etcétera. Empieza a reforzarse la tesis y se van pues las acciones. Una expansión de márgenes brutal, empieza a generar caja, el top line se mantiene en niveles del 16 al 20%, el apalancamiento operativo, eso se traslada al EBIT y pues empieza a presentar de EBIT negativo. Me parece que han dado guidance este trimestre de cerca de 600 millones al trimestre en euros, o sea que estamos hablando ya de que va a generar 2.4, entre 2 y 3 billion de flujo de caja de EBIT, que en flujo de caja es más alto porque no tienes que tener en cuenta las Stock-Based Compensation, que yo pues lo ajusto, pero su free cash flow al final, su generación de caja es más alta, ¿no? Pero en EBIT, que es una métrica muy buena ya GAAP, descontado las Stock-Based Compensation, pues van a hacer este año 2.4, una cosa así. Es una empresa que llegó a capitalizar 12 o 15 billion, o sea, una cosa que ahora la piensas y dices, o sea, esto estaba hace 2 años a 5 o 6 veces beneficio operativo de 2 años. Bueno, ha habido más casos extremos, ¿no? En estos últimos años, en 2022, se han visto cosas que después, cuando se han recuperado los negocios, oportunidades brutales. Bueno, pues se van las acciones de 80 a, no sé si están hoy en pre-market, a 630, una cosa así, o sea, una cosa tremenda. Nosotros, lógicamente, pues hemos ido vendiendo muchas acciones por el camino y mantenemos una posición media del 3%. Y para lo que vosotros me preguntáis ahora, que es perspectivas, pues ahora la valoración ya exige muchas cosas. Porque claro, dices, bueno, sí, no, 2.4, 3, vale, sigue creciendo un poco, top line, falta la monetización de toda la parte de publicidad, la parte de podcast, que todavía los ARPUs, digamos, los average revenue per user son todavía muy bajos y en emergentes todavía cobran muy poquito y sí, que pues todo eso va, pero claro, ponte que ya el año que viene haga 3 billion, ¿no? Pues es que 130 billion de market cap son 40 veces, ¿no? Entonces, el mercado ha reconocido que es una plataforma muy dominante, con márgenes incrementales obscenos, y que el status quo está cambiando frente a las labels y que cada vez dependen más de ella, y que en algún momento incluso podría decirles, oye, mira, que donde me estabas cobrando un 70, igual ahora vas a tener que bajar al 68, o en este euro de subida en este mercado, en vez de que el reparto sea 70-30, pues va a ser 50-50, lo cual para los márgenes, o sea, va en vena si pasa eso, ¿no? El mercado ya está descontando que pueden pasar algunas cosas de esas y la está pagando a un múltiplo pues muy exigente. Nosotros, lógicamente, como decía antes, Spotify junto con Netflix y alguna más de cartera son las compañías en las que te está fraguando la tesis y están subiendo incluso por encima de lo que tú pensabas que podían alcanzar, pues son los sitios de donde estamos retirando un poquito de capital para sembrarlo en las Danaher, en las Yalles, y donde queremos que haya oportunidades muy claras, ¿no? Venderlas todas no creemos que sea un acierto, primero porque el mercado nos ha demostrado durante ya muchos años que los negocios y los win pueden llegar a mucho más allá de donde tú crees. Es una plataforma que todavía tiene crecimiento a nivel mundial, que toda la parte de publi les queda mucho por hacer, toda la parte de podcast y audiolibros pues digamos que ya estaba desarrollada pero todavía tiene mucho crecimiento por delante.
tiene mucho por hacer en venta de merchandising, en venta de entradas, en conciertos en directo, pues creemos que tiene mucho por delante, ¿no? Entonces, siempre en algún momento para aguantar un winner a largo plazo de los que sean un verdadero multibagger a lo largo de varias décadas, tienes que aguantar una empresa que en algún momento esté cara. Por supuesto, tienes que reducir exposición porque, primero, a nivel regulatorio, nosotros no podemos dejar correr los winners todo lo que nos gustaría porque en algún momento vamos a tener que trimearlas o digamos, vender un trozo porque por regulación no podemos tener toda la concentración que nos gustaría. Y entonces, bueno, pues cuando pasa esto que se verticaliza, ya todo es dorado, el mercado lleva en precio y la pone a un múltiplo mucho más alto de lo que tú esperabas, pues mantienes una posición media o pequeña en cartera, pero pues vas vendiendo algunas para rebalancear hacia donde crees que hay una oportunidad mayor, ¿no? Pues este es el caso en Spotify. Y con relación al negocio publicitario, yo creo que le queda bastante. Incluso yo hice la prueba hace relativamente poco, hace un par de años o así, cuando empezó a sacar su plataforma, imitando a otras como la de Meta o la plataforma de YouTube, que tiene muchísimo potencial, pero ni te hacían factura. Le pedías factura y no te la hacíamos. No te la hacían. O sea, aquí vas a Talleres Manolo y te hacen una factura. Y claro, si tú vas a trabajar para empresas y no le haces factura para poder desgravarse, es ridículo. O sea que... No, es tremendo. Nosotros hicimos una prueba también cuando teníamos el podcast en Spotify, porque lo que nos pasa a nosotros en Tu Dinero en Acción es que es un podcast que es el que mejor valoración por parte de su audiencia tiene del sector financiero en España. Tenemos, no sé si 730 valoraciones de 5 estrellas, o sea, no 4,8, 4,9, sino 5 estrellas. O sea que nuestra audiencia nos valora muy bien, pero nos gustaría llegar a nuevas audiencias. Y nosotros hicimos la prueba, tuvimos una entrevista con ellos para ver qué podíamos hacer. Y básicamente les queda todo por hacer. O sea, básicamente como no seas un cliente que se quiere gastar 3.000, 4.000 euros al mes en anuncios, ya no eres interesante para ellos. Como quieras cualquier tipo de segmentación un poco especial, ya pues no. O sea, como que lo tenían todo súper verde, ¿no? Pues imagínate tú, la aplicación que tienen, pues no, ahora creo que sí que ya puedes generar facturas, pero vamos, les queda muchísimo por hacer para que mucha gente, incluso muy pequeñita, al nivel de lo que hace pues Meta con Instagram, etcétera, pues pueda monetizar a nivel publicitario. Y eso hay que tener en cuenta que Spotify, de su base de usuarios, la gran mayoría está en la cuota gratuita, la que tiene anuncios. Con lo cual, si el ARPU de tu cuenta premium es $4,5 y el ARPU de tu cuenta publicitaria es $0,5, es que la gran mayoría de usuarios, no tengo la cifra ahora mismo, pero parece que son 600 millones de usuarios y tiene pues 300 y pico millones en la cuenta de anuncios y 200 y pico, menos de la mitad en la cuenta premium. Pues claro, tu mayor base de usuarios está en la cuenta publicitaria, pues cuando monetices eso te va a ir en vena, ¿no? Entonces, por eso pensamos que les queda muchísimo por hacer y que al final una manera de pensar en este tipo de tesis, como pasa ahora con Tesla o como pasaba con Netflix en su momento, para saber algo que no puede verse en un P&L en el momento, que es algo que es imposible de modelar, es el TAM por cuota de negocio, por márgenes que crees que puede tener un negocio. Y al final, pues si Spotify es la nueva radio, si tú coges el valor de mercado de todas las radios del mundo y lo aglutinas, que es lo mismo que pasa con Amazon, ¿no? Bueno, ¿cuánto es el comercio retail mundial? Si eliminas las fronteras y lo conviertes en un e-commerce global que pueda tener una cuota del 5, 10, 15% de todo el comercio retail mundial, ¿con qué márgenes? Haces los números y te salen las capitalizaciones que pueden tener estas compañías. En el caso de Spotify, coges la radio global a nivel mundial con toda la publicidad y un negocio por suscripción, que las que pagan cuota premium al final pues es una cuota muy recurrente de alto margen y con un churn muy bajo, y dices, pues ¿cuánto puede capitalizar esto? Pues probablemente bastante más de 130 billion. Con todo el tema de conciertos, merchandising, que las radios no vendían entradas para conciertos, ni te hacían eventos en directo, ni te vendían todo lo que es las entradas de tus próximos artistas, publicidad, suscripción. O sea, haces un mix y podría ser incluso de más valor que las radios antiguas sin fronteras, que hay que sumar tu radio local multiplicado por todas las radios locales que hay en el mundo, con lo cual una forma para mantenerse tranquilo cuando una compañía de estas se te pone cara. Por supuesto tienes que vender algunas, pero ahí no hay que perder el norte de que el TAM es grande y les queda mucho por ejecutar y que puede llegar a ser una compañía bastante más grande de lo que es ahora mismo, ¿no? Y con eso ya pasa
pasamos a la parte final de las tesis, que es comentar algún error. Y hay dos que son bastante curiosos. Es que uno fue, depende de cómo se vea, un error o no, pero que fue un error rentable, y el otro no tanto, que son Invisalign y Peloton. Bueno, Peloton sí que fue un error claro de inversión. Ahora daré algunos detalles. Invisalign no podemos decir que haya sido un error de inversión. De hecho, ha sido una de las empresas que mayor TIR nos ha dado a nosotros en la historia del fondo. No sé si le hicimos un 60% anual compuesto entre 2019 y 2024. Invisalign, bueno, o sea, Align Technology fue quizá la venta más reseñable del año 2024. Y por suerte, entre 2019 y 2024, que estuvo en cartera, tuvo mucha volatilidad intermedia, y eso nos permitió, siendo muy oportunistas, porque era un negocio que lo conocíamos muy bien y sabíamos cuándo se ponía caro y cuándo se ponía barato, comprando cuando estaban muy baratas y vendiendo cuando aumentaba mucho el hype o incluso se ponía el mercado muy eufórico, pudimos hacer una TIR extraordinaria, a pesar de que nosotros empezamos a comprar las acciones a 200, no, debajo, 180, una cosa así, en 2019, y salió de cartera a 245. Entonces, si nosotros hubiésemos comprado, nos hubiésemos mantenido esos 5 años y lo hubiésemos vendido, le habríamos hecho un retorno positivo, pero digamos que mediocre. Pero como la mandaron a 700 por el camino en 2021 y pudimos vender muchísimas a 400, a 500, a 600, la TIR que nosotros le hicimos fue extraordinaria, con lo cual no fue un error de inversión, fue una tesis de inversión que a nosotros nos produjo una enorme rentabilidad. ¿Por qué la sacamos de cartera? Porque la curva de aprendizaje, bueno, para quien no lo sepa, Align Technology es la productora de los alineadores transparentes dentales de marca Invisalign. Nosotros teníamos un edge bastante importante en el análisis porque una parte importante de nuestros partícipes pertenecen, como decía antes, en la sociedad familiar al sector dental, o sean ortodoncistas, periodoncistas o odontólogos generales, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos una información de primera mano de lo que se cuece en el sector, y de hecho uno de los partícipes del fondo fue el que me alertó, oye, en 2019, mira esta compañía que es muy buena, que mira cómo está creciendo en tema, le está comiendo la tostada a los brackets, nos la empezamos a mirar, vino una de esas bajadas fuertes que tenía porque había presentado un par de trimestres flojos y pudimos tomar esa posición. ¿Qué fue lo que pasó ahora? La curva de aprendizaje de los alineadores, o digamos, el desarrollo tecnológico de los alineadores para poder resolver casos complejos que hasta tiempos recientes solo podían resolver los brackets, esa curva se fue aplanando, y digamos que el líder, cuando la curva tecnológica todavía es muy vertical, mantiene, como tiene más capacidad para invertir, ese flywheel que nos gusta, digamos ese círculo virtuoso de tengo el mejor producto, entonces tengo las mayores ventas, entonces tengo los mejores márgenes, entonces tengo más recursos para invertir en Research and Development y soy el que mejor invierto en marketing, entonces crezco más, y eso se va reforzando. En el momento en el que la curva de desarrollo tecnológico se aplana y tus avances dejan de ser diferenciales, los contenders, digamos, los aspirantes o tus competidores, como decía Jeff Bezos, tu margen es mi oportunidad, con lo cual al final ponen muchos recursos en merendarse una parte importante de tus márgenes, y si tú dejas de innovar porque los alineadores ya resuelven prácticamente todos los casos y no hay mucho avance tecnológico, pues entonces lo que sucede es que te van arañando margen o te van recuperando una parte de ese margen que tú tenías sobre ellos. Esto está pasando con un jugador chino que se llama Angel Aligner, que básicamente le ha fusilado todo a Invisalign. Le ha fusilado el packaging, le ha fusilado el software para los ortodoncistas, de manera que la curva de aprendizaje de los ortodoncistas, cuando para cambiarte de software básicamente es muy similar, incluso dicen que en algunos casos es bastante intuitiva, alguna más intuitivo que el de Invisalign, pues el cambio es muy sencillo, y resulta que aunque tengas el descuento máximo de Invisalign porque hagas el número de casos que ellos te exigen al año, Angel te ofrece la posibilidad de empezar a hacer desde el primer caso con un descuento superior al que tiene, o a un precio más bajo que el Invisalign con el máximo descuento, con lo cual le deja más margen al dentista. Invisalign se había puesto en una posición dominante de abuso un poco de mi dominio y voy subiendo precios y con cuotas recurrentes para el litero, que es el escáner intraoral, y ahora te cobro por cada envío, y pues entonces digamos que no es que hubiesen mordido la mano que te daba de comer, pero la cuerda estaba tensa. Una cuerda tensa, empiezan a haber nuevos jugadores como Spark, como Angel Aligner, pues cambia un poquito la situación, de manera que veíamos que la situación de Invisalign no era, digamos,
tan positiva para seguir subiendo precios todos los años, más la cuota que arañaba, pues tener mucha visibilidad. Entonces, la sacamos de cartera a mediados del año pasado, en torno a 245, han estado ahí. Los últimos trimestres que ha presentado, el cuarto trimestre de 2024, a mí me parece que es bastante negativo. El guidance que han dado 2025 es de crecimiento de single digits, y le daban los analistas más 6% orgánico y le están dando negativo ahora. Las acciones no han reaccionado de manera muy bajista porque parece que ya había bastante pesimismo. A mí me cuesta ver una situación, claro, ya dicen que empiezan a recortar gastos a finales del año pasado, porque si el top line se te comprime un poquito y ya no puedes subir precios y tus costes siguen subiendo por presión de costes laborales, inflación, etcétera, pues la compresión de márgenes puede ser muy clara. Angel Aligner apretando fuerte con precios más bajos, pues la situación, digamos, de las dinámicas competitivas ya no es la que a nosotros nos gusta. Es una compañía que siempre ha cotizado a precio de negocio muy bueno. Podría tener todavía compresión de múltiplo adicional. Si el mercado ve que durante varios años no vas a crecer, pues te la mandan a 15 veces flujo de caja o menos, y aquí paz y después gloria. Pues no es la situación que a nosotros nos encanta. Entonces es un negocio que nos ha dado una rentabilidad muy buena mientras ha estado en cartera, pero ahora pensamos que es mejor estar en la barrera. Me preguntabas por Peloton. Peloton la comentamos aquí la última vez que estuve, y efectivamente fue un error de inversión, y en Peloton sí que perdimos dinero. Y realmente yo, repasando la tesis de Peloton, creo que básicamente el error principal ahí fue aumentar peso cuando le estaban castigando porque pensábamos que se estaba poniendo muy barata, y no limitar esa pérdida a una posición inicial como os he explicado que estamos haciendo ya estos últimos años, en cuanto a que si un negocio no está yendo bien, nosotros no compramos más y más y más y más por el hecho de que se esté abaratando, sino que esperamos a que sea un winner, esperamos a que sea un ganador antes de escalar esa posición, ¿no? Entonces, en el caso de Peloton, las dinámicas que a nosotros nos gustaban de ser un negocio con márgenes brutos muy atractivos, recurrencia, suscripción, etcétera, esas dinámicas siguen ahí. De hecho, en los tiempos recientes, solo con recortar costes, las acciones se han triplicado desde mínimo. Nosotros las habíamos vendido antes de la última caída grande, con lo cual pues están más o menos al precio al que nosotros nos salimos ahora, ¿no? Pero solo con entrar un equipo gestor nuevo están haciendo esa vuelta a la tortilla de recortar muchos gastos porque se habían puesto en unos niveles de OPEX obscenos, pues todo esto de malgastar que pasó en 2021 y demás. Es un negocio que tiene esas dinámicas de recurrencia, margen alto y fidelidad de sus clientes que a nosotros nos gustan, pero ahora tiene un problema de visibilidad en el crecimiento, ¿no? Al final es una cuota de $40 al mes por una bici que te la compras y que la tienes en casa para hacer deporte, digamos, en casa, o digamos fitness as a service, y un poco nuestra tesis era que podría convertirse en un estándar de aplicación de deportes, tanto en móvil para poder hacer todo el deporte a distancia, o ir a carreras o ir a eventos deportivos, etcétera, y tener todo un all-in parecido a lo que está haciendo Strava ahora mismo, ¿no? Que realmente pues tenían una oportunidad muy buena para consolidar el sector de fitness digitalizado, digamos de alguna manera, o esa parte social del deporte, de interactuar con otras personas, tener tus resultados, tus rankings, competir un poco de manera sana con otros usuarios y tener tu histórico, que eso es un negocio bueno, con tailwind, con hábitos de vida más saludables, pues con tu estadística y tu histórico a largo plazo, que tengas un reloj de Garmin o un Polar o la bici de quien sea. Digamos que tu aplicación estándar de deporte, con un efecto red, porque cuanto más gente la utilice, más útil es, con efectos, digamos, de switching cost, porque cuando quieres cambiarte tienes todo tu histórico ahí y no te vas a cambiar de aplicación porque perderías todos tus datos de todos los años que llevas haciendo deporte, etcétera. Esas dinámicas a nosotros nos gustaban mucho, pero la ejecución fue lamentable, sobregastaron, lo hicieron muy muy mal, y la tesis pues tuvo unos resultados muy malos. Entonces, bueno, pues llegado el momento tuvimos que asumir el error y fuera. Son cosas que pasan, y que pues en una cartera de, pues ahora mismo tenemos 29 empresas en cartera, pues lógicamente, pues como se suele decir, ¿no? Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, y claramente Peloton fue uno de esos errores de inversión. Pues después de este repaso a la cartera y algunas tesis que ya no están en ella, toca el turno de la parte más complicada, que es de las preguntas cortas, y empezamos con la primera, que es que te definas en 2 o 3 palabras. Que me defina yo a mí mismo. Yo creo que lo ideal sería que me definiese la gente que me conoce. Yo creo que me iban a definir mejor que yo a mí mismo, pero bueno, yo creo que las 2 palabras que más me pueden definir a mí son optimista por naturaleza. Pienso que las cosas van a ir bien, soy optimista y muy perseverante. O sea,
las cosas salen tarde o temprano de manera... o sea, van a salir sí o sí, y si no salen, hasta que salgan, insisto, o sea, optimista y perseverante. Un personaje histórico. Pues como estamos hablando mucho de inversión y demás, vamos a cambiar de tercio y apelo a mi infancia deportiva con Arsenio Iglesias. Muy en bien. paz descanse, pobriño, por cierto. Que ahora es histórico, ya. Claro, por eso. ¿A qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? Pues esos también pequeños detalles de la suerte, vamos a decir, o no sé si decir suerte o mala suerte. Yo a día de hoy pienso que suerte porque me apasiona lo que hago y creo que no hay nada en el mundo que me guste más que leer sobre empresas y aprender sobre negocios, con lo cual creo que ha sido suerte. Mi madre probablemente pensaría que mala suerte porque la idea original era haber continuado con su negocio. Yo creo que ahora está muy contenta también de verme tan feliz haciendo lo que hago, pero en 2006-2007 yo estaba haciendo el máster de negocios internacionales en Barcelona, en la Pompeu, porque mi madre tenía un negocio de decoración e interiorismo que pretendíamos hacer una integración vertical y convertirnos en un import de muebles, ¿no? La suerte para mí, buen criterio por parte de mi padre, fue, bueno, con independencia de que lo hagamos a largo plazo, teníamos ya incluso pues una nave industrial para la importación de los muebles y todo esto. Primero vete a trabajar por cuenta ajena, a cometer las cagadas a cuenta de otro y a aprender, y luego ya dentro de unos años pues lo montas, ¿no? Imaginaros si hubiésemos montado un negocio de importación de muebles en 2006-2007 y todo lo que habría pasado, de que lógicamente pues al principio para comprar inventario y crecer nos habríamos endeudado muy probablemente, pues me habría caído con todo el equipo en 2008, ¿no? Y por suerte pues cogí una de las últimas programas de estos de formación de jóvenes recién licenciados o grado o máster, como lo queréis llamar, del Banco Santander, que era un trainee de riesgos, pues que nos iban formando en diferentes etapas, tanto teóricas como prácticas, en todos los departamentos del banco, y pues con un salario muy bueno y ya moviéndonos por toda la geografía española, y pues lo demás es historia, ¿no? Que después pues me independicé y con la inversión y tal, ¿no? Entonces, si no me hubiese dedicado a la inversión, pues probablemente, vamos a decir, tendría un negocio que aparte pues me gusta mucho, y todo el sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, etcétera, es una zona que me gusta mucho y que ya he ido un par de veces y que seguramente vuelva en el futuro. Pues seguro que tendría algo de muebles, decoración o interiorismo, pero a nivel internacional. ¿Animal favorito? Animal favorito. Estas de las difíciles. Bueno, lo típico es el caballo, que es muy tal, el delfín, que es muy bonito, etcétera. Nunca tuve perro, entonces me voy a ir como recuerdo familiar de cuando era pequeñito. Mi tío, también en paz descanse, mi tío abuelo, me regaló cuando era pequeño un canario, y teníamos siempre de pequeños canarios. Pues en honor a mi tío abuelo Caíño vamos a decir el canario, que alegra las mañanas con su canto. Un lugar para ir de vacaciones. San Vicente do Mar, en Ogrove. Momento histórico favorito. Momento histórico favorito. Bueno, dado la evolución de nuestro país en las últimas décadas, creo que la transición española, pasar de una dictadura a una democracia, pues creo que es algo de lo que tenemos que estar, no sé si contentos o orgullosos, pero creo que para nuestro país ha sido el momento clave histórico, y pues voy a escoger ese. Y para terminar, un libro de temática no financiera. Pues lo cierto es que leo bastante menos de lo que me gustaría. Pues yo no lo siento, pero no soy ese superhombre que, aparte de llevar la cartera, la relación con los clientes, montar una oficina nueva que hemos montado este año, también hacer deporte un poquito todos los días y verme una serie con mi mujer, tampoco también encuentra horas para leer libros y libros y libros. No es mi caso, no doy más de mí. Pero el último libro que leí, que no era, pues leo de las cosas que me gustan, y como fuera de la inversión, ¿no? Que es básicamente lo que leo, es todo sobre empresas. Lo que me gusta fuera de la inversión pues es correr, el deporte. Entonces el último libro que leí es de un escritor japonés que se llama Murakami, que escribe libros preciosos como Tokyo Blues y todos estos de los años 80. Pues Murakami era corredor, es corredor. Entonces tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, que es además muy cortito, que habla de... Creo que transmite muy bien las sensaciones que tenemos los corredores, que son tan difíciles de entender para alguien que no corra,
que la gente que no corre dice, joder, pero qué aburrido, ¿no? Correr, pero ¿por qué corres, no? ¿O de quién escapas? Todos estos correr desde cobardes y todas estas tonterías que se dicen. Pues cuando lo sientes desde dentro y interiorizas todos esos pensamientos, cuando estás corriendo tú solo y vas y tienes tu fracaso, que yo recientemente he tenido uno, desde hacía 10 años que no me retiraba una carrera y tuve que retirarme de la última que corrí porque no me daban más las piernas, y todos esos fracasos, y luego también viene el éxito de cuando consigues un objetivo importante y todas esas acciones que vas teniendo, pues él lo cuenta en ese libro y me parece que está muy bien conseguido transmitir esas sensaciones tanto para los que corremos como para alguien que pueda interesarse por ello y no haya corrido nunca. Y me parece una inspiración importante porque yo ahora tengo 41 años y empiezo a ver pues esas cositas que me pasan, de que ya me cuesta llegar a los tiempos que antes llegaba fácil, y ver a una persona de más de 70 años contar que sigue corriendo pues 6 días a la semana, 10 o 12 kilómetros, que son en total pues a lo mejor 70 kilómetros a la semana, que es más de lo que corro yo a los 41, pues me parece que me da mucha esperanza de que voy a poder seguir haciéndolo, correr o cualquier otro tipo de deporte, durante bastantes años, con lo cual pues me gusta mucho ver a personas de 70 y pico años que siguen al pie del cañón. Y ya con las preguntas finales, ¿qué has aprendido este último año? Este último año, bueno, más allá de profundizar en las industrias estas de lujo, cosméticos y demás, he dedicado bastante tiempo a los distribuidores. De hecho, pues aún no es público, pero tenemos una posición pequeñita nueva en un distribuidor, y pues las dinámicas de los inventarios y de el disponer de componentes críticos que tus clientes necesitan de manera inmediata y cómo se rentabiliza esa inversión en circulante, me parece que es un sector interesante y que ya tenía un poquito de presencia en nuestra cartera con diploma, que hemos aumentado un poquito también recientemente, y ahora con este segundo distribuidor pues va a tener más presencia todavía, y me parece que tienen unas dinámicas los distribuidores que son súper interesantes para invertir en ellos a largo plazo. Y para terminar, ¿qué estás intentando aprender actualmente? Bueno, pues actualmente estamos en una época en la cartera de, digamos, después de estos últimos movimientos, baja rotación. O sea, estamos en una época en la que estamos esperando a que sea el mercado el que hable o nos vuelva a dar oportunidades, etcétera. Hemos tomado algunas decisiones de inversión que ya las hemos comentado aquí en los últimos tiempos, y ahora estamos en una época de baja rotación, y pues estoy en una época de volvemos a iniciar la temporada del podcast en finales de noviembre, principios de diciembre, y estamos en una época en la que mis épocas a lo largo del año van mucho por fases, es muy estacional, ¿no? Entonces yo la época entre mayo y septiembre para mí es de mucho análisis, es de leer, es una época tranquila de clientes, tranquila de eventos, tranquila de presentaciones y compañías, etcétera. Es una época en la que yo leo mucho y avanzo en nuevos sectores, en nuevas compañías, etcétera, y eso fue lo que hice junto con la reforma de la oficina nueva a mediados del año pasado. Estábamos teletrabajando y era una época para mí buena para leer, y fue toda esa época de luxury, cosméticos y demás. Hacia finales de año el tema de los distribuidores. Y este año estamos en una época en la que aún no he empezado con la fase de análisis, que vendrá hacia primavera, y entonces estamos en una época más de comunicación, digamos. La cartera está muy estabilizada, estamos con un tema podcast, reunión anual, estamos participando en un grupo de trabajo nuevo los jueves, que vamos a reunirnos allí con otras empresas de otros sectores para compartir información, trabajos, clientes, redes de contactos y demás, y entonces es algo en lo que estamos pues ahora en esta última época. Ahora estamos en temporada de resultados, entonces es una época de leer mucho sobre las empresas de la cartera, pero no estamos en la época en la que yo más miro negocios nuevos, por decirlo de alguna manera. Estamos en una época más de monitorizar lo que tenemos, o sea, vigilar muy bien el corral, y pues en una época eso, cierre anual, reunión del fondo, ficha trimestral, el grupo de trabajo, etcétera, un poco digamos de presentación de resultados y comunicación a partícipes de lo que ha sido el último año. O sea que eso es una época en la que, por responder a tu pregunta, en los últimos tiempos, digamos en lo que llevamos de 2025, este mes de febrero, pues no estoy mirando cosas nuevas, ¿no? Estamos más bien en una fase de comunicación y atención de lo que ya tenemos. Espero que tengo ahí unas cuantas cosas pendientes en la lista, que las tengo aparcadas para empezar a mirar pues de marzo, abril en adelante, que empieza otra vez la época de análisis. Pero hay algunas cositas, por daros alguna pista,
esa tendencia hacia los sectores denostados europeos y empresas de pequeña y mediana capitalización, es muy probable que a lo largo de los próximos meses, años, según se vayan presentando las oportunidades, si tenemos algo nuevo en cartera, no sea tecnología, software y digitalización, sea pues seguir balanceando la cartera en la línea de sectores industriales o activos físicos pesados y replicables. Con eso ya doy algunas pistas de las cosas que tengo para mirarme cuando venga la época de análisis este año. Por supuesto, cumpliendo las premisas de negocios de alta calidad, buen equipo gestor y márgenes elevados, que también en industria y activos físicos pesados hay muy buenos negocios. Bueno, Javi, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Espero que sea la última vez que tardas tanto en volver. Con eso contamos. De hacer este repaso de tesis de inversión, que hay alguna que se nos quedó en el tintero, pero tampoco queríamos alargarlo de más. Pero tenéis el podcast de Tu Dinero en Acción, donde haces estos repasos de cartera, de actualización, que, como comentas, o sea, las valoraciones no pueden ser mejores en Spotify, de 5 estrellas, no 4,9, sino 5. Desde aquí le tenemos nuestra envidia desde nuestro 4,9. No, hombre, a ver, estamos muy orgullosos de algo de lo que estar orgullosos, que pues en general cuando ves valoraciones por ahí tanto en Google Maps o en las reseñas de todos lados, como siempre hay algún hater, pues con que te pongan un 1 o un 2 te baja mucho la media. Entonces tener un 5 es algo de lo que estar muy orgullosos, y es algo que pues estamos muy agradecidos de la gente que nos escucha en Spotify, pues que nos den ese 5 para intentar llegar en algún momento a 1000 valoraciones de 5 estrellas, ¿no? Entonces es algo pues sin generar ningún tipo de envidia, de lo que nosotros pues estamos muy contentos. Si fuese un 4,8, un 4,9, creo que es motivo de sobra para estar muy contentos, sobre todo del feedback que recibimos, que a la gente pues le gusta el contenido, que lo hacemos. Intentamos que sea un contenido pues para todos los públicos, ¿por qué no hablar de finanzas de una manera que cualquiera lo pueda entender, sin tecnicismos y de una manera pues muy llana y como si estuvieses charlando de conversación, ¿no? Que es lo que intentamos en el podcast de Tu Dinero en Acción. Entonces, pues sí, te agradezco la referencia, porque ahí yo creo que cualquier oyente puede ver un poco nuestra filosofía de inversión, las empresas en las que invertimos, lo que han sido los últimos tiempos. Hay un par de capítulos, tanto el episodio 100 en el que hicimos balance como la reunión anual, que creo que son buenos resúmenes, así que ahí estamos para lo que queráis. Y por supuesto, si alguien quiere de alguna compañía que no hayamos hablado hoy o tiene cualquier duda, pues en las redes, en la página web, o por redes, por Twitter o en la página web tenéis WhatsApp directo y nos escribís, o un email, lo que queráis. Nos hacéis cualquier tipo de consulta sobre las empresas en las que invertimos, nuestra filosofía o por qué tenéis esta o no. Por supuesto, encantados de contestar cualquier cosa que se haya quedado en el tintero. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Recordar brevemente a nuestro patrocinador, Grupo 10 Seguros, del que ya os hemos hablado. Gran relación, calidad-riesgo y gran trato humano. Podéis contactar con ellos en grupo10mb.com o en el WhatsApp 667 40 30 86. Y también, última semana de la oferta de lanzamiento del curso de Inteligencia Artificial Vanguardia, que tenéis más información en academiadeinversión.com/vanguardia, o podéis escribirme también en el formulario de contacto de academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com para cualquier duda. Por mi parte, nada más. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el podcast y lo de siempre. Os agradeceríamos mucho estas 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, like en YouTube, estas 5 estrellas en Spotify. Queremos llegar a esas 5 estrellas también, aunque lo vemos complicado, pero seguiremos luchando por ello, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.